No recuerdo la primera vez que oí hablar de la mujer encorvada maldita, pero el eco de su presencia siempre estuvo latente en mi familia. Mi abuelo, un hombre recio y de pocas palabras, solía hablar de ella con una seriedad que hacía que la piel se me erizara. Él no era alguien que se dejara llevar por cuentos ni supersticiones, pero cuando mencionaba a la mujer encorvada, sus ojos adquirían un brillo extraño, como si la realidad misma se torciera bajo el peso de ese recuerdo. Fue una noche sin luna cuando decidí preguntarle más sobre ella. Tenía 13 años y mi curiosidad era más fuerte que mi miedo. Me contó que, en su juventud, había trabajado como peón en un rancho alejado del pueblo. Era un lugar sombrío, rodeado de colinas que parecían doblarse sobre sí mismas como si quisieran engullirlo. Los lugareños decían que nadie debía quedarse allí después de la puesta del sol, pero mi abuelo, joven y testarudo, no prestó atención a las advertencias. Según él, esas historias eran solo cuentos para mantener a los niños obedientes. Sin embargo, una noche en particular cambió todo. Había terminado su jornada tarde y decidió quedarse en la casa del capataz, una estructura vieja y deteriorada que se alzaba en medio del rancho. La casa era más un cascarón que un hogar, las ventanas carecían de vidrios, el techo filtraba agua con cada llovizna y las vigas crujían con un sonido que parecía gemir. Aquella noche, mientras intentaba dormir en un catre desvencijado, comenzó a escuchar algo. Al principio pensó que eran los coyotes, pero el sonido era más rítmico, como pasos arrastrándose por el suelo polvoriento. Se incorporó con cautela y miró hacia la ventana. La luna apenas iluminaba el terreno, pero pudo distinguir algo, una figura encorvada caminaba lentamente alrededor de la casa. No tenía rostro, al menos no uno que pudiera reconocer en la penumbra. Lo único que sobresalía era su espalda, grotescamente arqueada, como si algo invisible la obligara a doblarse en un ángulo imposible. Mi abuelo no se movió. Solo la observó, paralizado, mientras aquella cosa daba vueltas alrededor de la casa, como si estuviera midiendo algo, esperando. Cuando finalmente desapareció entre las sombras, él intentó convencerse de que había sido un sueño, una alucinación producto del cansancio. Pero al amanecer, encontró huellas en la tierra, profundas y desiguales, como si quien las hubiera dejado arrastrar a un pie torcido. Años después, cuando ya era un hombre mayor, volvió a ver a la mujer encorvada. Esta vez no fue en el rancho, sino en el patio de su propia casa. Era una noche tranquila, y él estaba sentado en el porche fumando un cigarrillo, cuando la figura apareció al otro lado de la cerca. No caminaba esta vez, solo estaba allí, inmóvil, como si lo observara. Mi abuelo aseguró que, aunque no tenía ojos visibles, podía sentir su mirada perforándolo, helándole los huesos. Esa fue la última vez que la vio, pero el recuerdo lo perseguía como una sombra, un presagio de algo que nunca terminó de entender. Yo nunca creí del todo su historia, aunque tampoco la deseché por completo. Pero algo ocurrió años después que me hizo replantear todo. Fue en la casa de mi abuela, una vieja construcción de adobe que todavía conservaba el aroma de las tortillas recién hechas y el eco de los pasos de mi abuelo. Estaba solo en casa, revisando cajas de recuerdos en el ático, cuando escuché un sonido. Era débil, casi imperceptible, pero inconfundible, pasos arrastrándose. El aire en la habitación se volvió denso, como si algo invisible me envolviera en un sudario de pesadez. Me acerqué a la ventana y miré hacia el patio trasero. Allí, bajo la tenue luz de un farol oxidado, estaba ella. La mujer encorvada. Su figura parecía aún más retorcida de lo que mi abuelo había descrito, como si su cuerpo estuviera condenado a cargar un peso insoportable. Su cabello era largo y enmarañado, cayendo en mechones grasientos sobre un rostro que parecía más una máscara de piel. Pero lo que más me perturbó fueron sus manos, largas, descarnadas, con uñas negras que se curvaban como garras. Intenté moverme, gritar, pero mi cuerpo no respondía. Solo podía mirar mientras ella levantaba lentamente una mano y señalaba hacia mí. Fue entonces cuando la escuché por primera vez. Su voz era un murmullo, un lamento apenas audible que parecía provenir de todas partes y de ninguna. Decía algo en un idioma que no entendía, pero el tono era claro, no estaba allí para observar. Estaba reclamando algo.
La figura se desvaneció antes de que pudiera reaccionar. Pero esa noche no dormí. El sonido de sus pasos seguía resonando en mi cabeza, mezclado con el eco de su voz. Al día siguiente, le conté a mi abuela lo ocurrido, y su reacción fue desconcertante. En lugar de sorprenderse, simplemente asintió con una mezcla de resignación y tristeza. Es la mujer encorvada, dijo, como si fuera un hecho innegable, una presencia que siempre había estado allí, esperando. Según ella, la mujer era una especie de maldición que seguía a los hombres de la familia, un eco de algo que ocurrió generaciones atrás. Nadie sabía exactamente qué había provocado su ira, pero todos sabían que no podías escapar de ella. Mi abuela me advirtió que no debía mirarla directamente a los ojos, si es que alguna vez los veía. Eso es lo que quiere, dijo. Que la reconozcas, que le des poder. A partir de esa noche, mi vida cambió. Comencé a notar cosas que antes no estaban allí, sombras que se movían en los rincones de mi visión, susurros en la oscuridad que cesaban en cuanto intentaba escucharlos. Pero lo peor eran los sueños. Soñaba con la mujer encorvada casi todas las noches, siempre acechándome, siempre señalándome. En uno de esos sueños, logré mirarla directamente a los ojos y desperté gritando, con las sábanas empapadas de sudor. Decidí buscar respuestas. Hablé con ancianos del pueblo, revisé viejos diarios y documentos de la familia, pero todo lo que encontré fueron fragmentos, piezas de un rompecabezas que nunca terminaba de encajar. Algunos decían que la mujer había sido una curandera traicionada, condenada a vagar eternamente en busca de justicia. Otros afirmaban que era el espíritu de una madre que había perdido a su hijo y que ahora buscaba vengarse de todos los hombres que se cruzaban en su camino. Pero ninguna de esas explicaciones me dio consuelo. La última vez que la vi fue hace 3 años. Estaba manejando por una carretera desierta, regresando a casa después de visitar a mi madre. Era una noche oscura, y la lluvia caía en finas cortinas que hacían que las luces de los faros parecieran temblar. De repente, la vi en el camino. Estaba de pie, en medio de la carretera, con su cuerpo encorvado y su cabello mojado cubriendo su rostro. Frené en seco, y el coche se deslizó varios metros antes de detenerse. Cuando levanté la vista, ella ya no estaba. Esa noche, al llegar a casa, encontré algo que me hizo sentir que mi tiempo se agotaba. En la puerta principal había 3 marcas profundas, como si alguien hubiera rascado la madera con uñas afiladas. Desde entonces, he vivido con la certeza de que la mujer encorvada no se ha ido. Solo está esperando, observando desde las sombras, y sé que, cuando llegue el momento, no podré escapar de ella. Mi abuelo tenía razón. Hay cosas en este mundo que no podemos explicar, cosas que desafían la lógica y se alimentan de nuestro miedo. Y aunque intento seguir adelante, cada noche, cuando el silencio se vuelve demasiado pesado, escucho esos pasos arrastrándose por el suelo, acercándose cada vez más. Nunca salgas. Hay advertencias que la gente lanza al aire como si fueran cuentos de abuelas, pero algunas de ellas esconden verdades tan siniestras que, al ignorarlas, te arriesgas a perder algo más que el sueño. Esto lo aprendí de la peor manera posible. Mi primo Rodrigo fue una víctima de algo que hasta hoy me cuesta explicar. Su historia me marcó tanto que, aún ahora, cuando me encuentro solo en la oscuridad, siento un peso en el pecho y un sudor helado me recorre la espalda. Pero para que entiendas por qué jamás vuelvo a salir de mi cuarto una vez acostado, debo contarte cómo comenzó todo. Rodrigo vivía en un pueblo pequeño en el estado de Veracruz, un lugar rodeado de selva, donde las noches son tan silenciosas que puedes escuchar el crujir de los árboles al moverse con el viento. Recuerdo que solíamos pasar los veranos allí, jugando en los ríos y explorando las ruinas olvidadas que, según los viejos, estaban malditas. Mi primo siempre fue escéptico con esas cosas, el tipo de persona que se reía de las historias de brujas y nahuales. Pero esa actitud despreocupada fue la que lo llevó al borde de la muerte. Era una noche de noviembre cuando ocurrió. Según me contó mi tía después, Rodrigo había tenido un día agotador. Había trabajado ayudando a su papá en el campo y, tras cenar, se metió en la cama temprano.
El frío empezaba a arreciar y en las zonas rurales no hay más calor que el de las cobijas y el aliento de uno mismo. Cerca de la medianoche, el perro de la familia, un mestizo nervioso llamado Duque, comenzó a ladrar como loco. Rodrigo lo escuchó desde su cuarto y se levantó para ver qué pasaba. Esa fue su primera equivocación. Al mirar por la ventana, vio algo extraño. La calle frente a su casa estaba vacía, pero Duque seguía ladrando hacia un punto específico, como si estuviera enfrentando a algo invisible. Mi primo, cansado y molesto, tomó una linterna y salió al patio. Mi tía dice que lo vio salir, pero no le dio importancia, pensó que estaba verificando que no hubiera algún coyote rondando. Rodrigo cruzó el portón de madera y apuntó la luz hacia donde el perro gruñía. Allí, en medio de la calle, vio algo que lo dejó inmóvil, una figura delgada y encorvada, con una postura antinatural, estaba de pie bajo el farol que parpadeaba débilmente. No era un animal, pero tampoco parecía humano. Su piel era pálida y tenía un brillo extraño bajo la luz amarilla. Lo que más lo perturbó fue la forma en que la figura parecía no tener rostro, como si su cabeza estuviera cubierta por una neblina densa que impedía distinguir detalles. A partir de este punto, los detalles se vuelven confusos. Mi primo me contó que sintió un impulso irracional de acercarse, como si algo en su cabeza le ordenara moverse hacia esa cosa. Cada paso que daba lo hacía sentirse más débil, como si la energía lo abandonara. Cuando estaba a unos metros de la figura, ésta giró hacia él. Rodrigo juraba que no tenía ojos ni boca, pero aún así sabía que lo estaba mirando. Entonces escuchó un susurro, aunque nadie abrió la boca. «Vuelve a tu cama, antes de que sea demasiado tarde». El terror lo paralizó por completo. Cuando intentó moverse, sus piernas se sintieron como si estuvieran clavadas al suelo. La figura comenzó a acercarse lentamente y con cada paso que daba, Rodrigo sintió como el aire se hacía más pesado, más frío, casi imposible de respirar. Por un instante, pensó que iba a morir ahí mismo. Logró reaccionar de alguna forma y corrió de regreso a la casa, dejando la linterna tirada en el suelo. Entró, cerró el portón con fuerza y corrió hacia su habitación sin mirar atrás. Mi tía lo escuchó cerrar de golpe la puerta y pensó que algo había asustado al perro, pero no lo suficiente como para levantarse a ver qué ocurría. Fue al día siguiente cuando encontraron la linterna afuera y comenzaron a sospechar que algo no estaba bien. Esa noche, Rodrigo no pudo dormir. Me llamó al día siguiente para contarme lo que había pasado. Su voz temblaba, algo raro en él. Traté de tranquilizarlo, diciendo que tal vez era un efecto de la luz o su imaginación, pero él insistía en que había algo más. Me dijo que desde ese encuentro no se sentía solo en su habitación. A menudo despertaba en medio de la noche con la sensación de que alguien lo observaba desde la esquina más oscura del cuarto, aunque nunca encontraba nada al encender la luz. Pasaron algunos días y las cosas empeoraron. Mi primo comenzó a aislarse, a lucir ojeroso y pálido. Mi tía pensaba que estaba enfermo, pero él no quería hablar de lo que sentía. Una noche, alrededor de las 3 de la madrugada, lo despertó un ruido en el techo. Era un sonido de arrastre, como si algo pesado caminara sobre las láminas de metal. Trató de ignorarlo, pero el ruido se hizo más fuerte, como si algo estuviera raspando la superficie con garras largas. El miedo lo consumía, pero algo dentro de él lo obligó a levantarse de la cama. Como si estuviera en trance, salió de su cuarto y subió al ático. Ahí, en la penumbra, encontró algo que lo dejó sin aliento. La figura del callejón estaba allí, encorvada, esperando. Esta vez, Rodrigo dijo que pudo distinguir su rostro, un rostro que parecía humano pero estaba deformado, como si lo hubieran arrancado y colocado de forma incorrecta. Su sonrisa era grotesca, demasiado amplia, y sus ojos eran pozos oscuros que parecían devorar la luz. Lo último que recuerda es que la cosa extendió una mano hacia él y luego todo se volvió negro. A la mañana siguiente, mi tía lo encontró en el suelo del ático, inconsciente. Tenía marcas extrañas en los brazos y cuello, como si algo lo hubiera sujetado con fuerza. Cuando lo llevaron al médico, no pudieron explicar lo que le había pasado. Rodrigo no hablaba, no comía, apenas respondía a estímulos. Lo que fuera que vio esa noche,
lo había destrozado por dentro. Mi primo nunca volvió a ser el mismo. Lo trasladaron a la ciudad para recibir tratamiento psicológico, pero a pesar de los esfuerzos, su estado mental siguió deteriorándose. Lo que me aterra más es que, antes de que lo internaran definitivamente, me confesó algo que hasta hoy no puedo olvidar: no se detiene. Me sigue viendo, incluso cuando cierro los ojos. Desde entonces, he escuchado otras historias similares en el pueblo, todas con el mismo patrón: alguien sale en la noche después de haberse acostado y se encuentra con algo que no debería estar ahí. Algunos regresan, otros no. Las personas mayores tienen una advertencia para evitarlo: nunca salgas si ya estás acostado, o morirás. Ahora entiendo que no es un simple dicho. Es un aviso, un intento desesperado por protegernos de algo que no pertenece a este mundo. Aunque intento seguir mi vida normal, no puedo evitar mirar hacia las esquinas oscuras de mi habitación antes de dormir. A veces, cuando el silencio es absoluto, creo escuchar un susurro, una voz que me dice que salga, que vea lo que me espera afuera. Pero yo no soy como Rodrigo. Yo no salgo. Jamás volveré a salir. La condena del llavero. Era el año 1987. Yo tenía apenas 10 años cuando mi abuelo comenzó a contarme la historia que, hasta el último día de su vida, lo atormentó. No era un hombre dado a fantasías ni supersticiones. Siempre fue práctico, de esos que no le temen ni al diablo ni a la muerte. Pero cuando hablaba de lo que vivió en aquella escuela primaria, su mirada se nublaba y su voz bajaba, como si temiera que ella estuviera escuchando. Mi abuelo trabajaba como velador en una vieja escuela ubicada en el corazón de la Ciudad de México. Era una construcción antigua, con largos corredores de techos altos y ventanales que crujían con el viento. Aunque había luces en los pasillos, la mayoría de las noches parecía que la oscuridad las devoraba, dejando sombras que se extendían como dedos alargados. Todo allí tenía un aire de abandono, a pesar de estar en funcionamiento. Una madrugada, pasada la medianoche, mi abuelo escuchó risas de niños en el patio central. Primero pensó que eran las carcajadas de algún borracho resonando en las calles cercanas, pero pronto se dio cuenta de que venían de adentro. Encendió su linterna, tomó el llavero con las llaves del edificio y salió de su caseta. Caminó con paso firme hacia el patio, las botas golpeando el suelo de concreto y rompiendo el silencio nocturno. Lo que encontró lo desconcertó: el patio estaba vacío. Ni un alma a la vista. Solo el eco de su respiración y el viento que movía las hojas secas. Entonces lo vio. Justo en el centro del patio, bajo el débil resplandor de un farol, había un pequeño objeto. Al acercarse, notó que era un llavero en forma de muñeca. Era una figura simple, hecha de tela, con ojos cosidos y una sonrisa torcida. Algo en ella lo incomodó, pero lo guardó en el bolsillo pensando que algún niño lo había olvidado. Después de todo, era una escuela. Esa noche, mientras revisaba los pasillos, algo extraño sucedió. A cada paso que daba, sentía otro detrás de él, como si alguien lo siguiera. Giraba rápidamente, iluminando con la linterna, pero no había nadie. La sensación era tan intensa que lo llevó a terminar su ronda más rápido de lo habitual. Cuando volvió a la caseta, encontró el llavero sobre su escritorio, aunque estaba seguro de haberlo dejado en su bolsillo. No le dio importancia y lo tiró al bote de basura antes de cerrar la puerta con llave. Al día siguiente, la jornada comenzó de manera similar. Recorrió los pasillos vacíos, revisó las aulas y se aseguró de que todo estuviera en orden. Pero nuevamente, al llegar la madrugada, las risas regresaron. Esta vez eran más claras, como si los niños estuvieran jugando justo detrás de él. El sonido lo guió nuevamente al patio, pero no encontró nada, salvo un frío que parecía colarse hasta los huesos. Al volver a su caseta, casi se le detuvo el corazón: el llavero estaba ahí otra vez, en el mismo lugar del escritorio. Sabía que lo había tirado. Esa vez decidió deshacerse de él de una forma más definitiva. Al día siguiente, durante su hora libre, caminó hasta un río cercano y lanzó la muñeca al agua, viendo cómo la corriente la arrastraba hasta que desapareció de su vista.
Esa noche, mientras recorría los pasillos, los pasos volvieron. Eran más insistentes, más pesados. Cuando se detenía, los pasos también lo hacían. Pero lo peor fue cuando llegó de nuevo a la caseta. El llavero estaba allí, mojado, con rastros de algas en los hilos. Mi abuelo nunca fue un hombre fácil de intimidar, pero admitió que en ese momento sintió un escalofrío que no podía explicar. La situación comenzó a deteriorarse. Las risas de los niños ya no solo se escuchaban en el patio, ahora resonaban en los pasillos y en las aulas. Mi abuelo incluso llegó a ver sombras pequeñas corriendo de un lado a otro. Al principio pensó que su mente le estaba jugando malas pasadas, pero cada noche era peor. Una vez, mientras revisaba un aula, escuchó que alguien susurraba su nombre. La voz era infantil, dulce, pero había algo en ella que lo hizo salir de la habitación sin mirar atrás. La muñeca seguía apareciendo, sin importar cuántas veces intentara deshacerse de ella. La quemó, la cortó en pedazos y la enterró. Pero siempre volvía, intacta, con esa sonrisa torcida que parecía burlarse de él. Empezó a soñar con ella. En sus sueños, estaba sentado en su caseta y el llavero se movía por sí solo, arrastrándose lentamente hacia él. Cuando intentaba huir, las risas lo seguían, cada vez más fuertes, hasta que despertaba empapado en sudor. La tensión comenzó a afectarlo. Mis abuelos discutían constantemente porque él estaba irritable y no podía dormir durante el día. Incluso en casa, aseguraba que veía sombras en los rincones y que escuchaba risas cuando estaba solo. Mi abuela intentó convencerlo de que dejara el trabajo, pero él era terco. Necesitaba el dinero, y además, no quería admitir que algo tan absurdo como un llavero lo estaba asustando. Sin embargo, la gota que colmó el vaso llegó una madrugada. Mi abuelo estaba sentado en su caseta, revisando unos papeles, cuando sintió que algo lo observaba. Levantó la vista y la vio. La muñeca no estaba en el escritorio como siempre, sino sentada en la silla frente a él. Era imposible. Había cerrado la puerta con llave y nadie podía haber entrado. Pero ahí estaba, con su sonrisa torcida y los ojos de hilo fijos en él. Entonces sucedió algo que lo marcó para siempre. La cabeza de la muñeca giró lentamente hacia un lado y escuchó una risa infantil, pero esta vez no venía de los pasillos ni del patio. Venía de la misma caseta. Mi abuelo salió corriendo, dejando atrás todo. Esa misma noche renunció al trabajo, incapaz de regresar. A partir de entonces, su vida nunca fue la misma. Aunque dejó la escuela, aseguró que la muñeca lo seguía. En casa, los pasos continuaban y las risas aparecían en las noches más silenciosas. Una vez, mi madre encontró el llavero bajo la cama de mis abuelos, aunque mi abuelo juraba haberlo enterrado en un terreno baldío. Con el tiempo, se volvió más reservado, como si temiera que hablar del asunto le diera más poder a ella. Hasta el día de su muerte, mi abuelo insistió en que la muñeca estaba con él. Nunca nos dejó tirar el viejo baúl donde guardaba sus cosas de aquel trabajo. Temía que, al abrirlo, ella volviera. Nadie le creyó del todo, hasta que, después de su funeral, mi abuela decidió vaciar el baúl. Allí, entre papeles viejos y un uniforme desgastado, estaba el llavero. Perfectamente intacto. La mujer del tendedero. Mi abuelo siempre fue un hombre reservado. Su rostro, marcado por el tiempo, parecía guardar secretos que prefería no desenterrar. Pero hubo una noche en particular en que, después de un par de tragos y con la luna llena bañando la terraza, decidió hablarme de la peor experiencia de su vida. Lo contó con la mirada perdida, como si cada palabra lo transportara de vuelta a ese lugar maldito. Aunque intenté racionalizar lo que escuché, no pude evitar sentir que la oscuridad misma parecía agazaparse a nuestro alrededor mientras hablaba. Esa noche, al igual que él, no logré dormir. Mi abuelo tenía 14 años cuando ocurrió. Vivía en un pequeño pueblo rural, rodeado de montañas y caminos de tierra que se perdían en la espesura del bosque. Era un lugar tranquilo, pero con historias oscuras que se contaban en susurros. La más aterradora de todas era la de la mujer del tendedero.
Se decía que, en los límites del pueblo, donde la civilización daba paso al monte, una figura macabra acechaba entre las sombras. Nadie sabía de dónde había venido ni quién era en vida, pero todos coincidían en su propósito: se llevaba a los niños. Algunos decían que los devoraba, otros que los utilizaba en rituales oscuros, pero lo único cierto era que, una vez que un niño desaparecía, jamás lo volvían a ver. El abuelo, joven e imprudente, no creía en esas historias. Pensaba que eran cuentos para mantener a los niños en casa y evitar que se aventuraran en el bosque. Pero esa noche, todo cambió. Era finales de otoño y el aire estaba cargado con el aroma a tierra húmeda. Había salido a buscar leña para el fogón de su casa, a pesar de que el sol ya había comenzado a ocultarse detrás de las montañas. Sabía que su madre lo regañaría por estar fuera tan tarde, pero el frío no daba tregua y necesitaban más madera para pasar la noche. Cargaba un saco viejo y una pequeña linterna que parpadeaba con cada paso. Mientras avanzaba por el sendero que llevaba al bosque, una sensación de inquietud comenzó a crecer en su pecho. El silencio era antinatural, opresivo. No había grillos ni el ulular de los búhos, solo el crujir de las hojas bajo sus pies. Al llegar al borde del bosque, divisó algo extraño entre los árboles: un tendedero. Era una cuerda desgastada que colgaba entre dos troncos, con pedazos de ropa mugrienta que se mecían suavemente, a pesar de que no había viento. La visión lo paralizó por un momento. ¿Quién colgaría ropa allí, en medio de la nada? Tragó saliva y trató de ignorarlo, concentrándose en su tarea. Pero cada vez que bajaba la mirada para recoger un trozo de madera, sentía que algo lo observaba. Esa sensación punzante, como una aguja en la nuca, lo obligó a levantar la vista de nuevo hacia el tendedero. Esta vez, algo había cambiado. Entre las prendas sucias y descoloridas había una figura. Estaba de pie, inmóvil, con los brazos colgando como si fueran ramas secas. Era una mujer alta, con el cuerpo cubierto por un vestido raído que alguna vez pudo haber sido blanco. Su piel era grisácea, tensa y cuarteada, como si estuviera hecha de cuero viejo. Pero lo que más lo perturbó fue su rostro. Tenía ojos hundidos que parecían dos pozos negros, y su boca, llena de dientes amarillentos, se extendía en una sonrisa grotesca. Su cabello era un amasijo de hebras sucias que caían en mechones sobre su rostro. Y el olor, incluso a la distancia, podía percibirlo: un hedor insoportable a carne podrida, como si estuviera hecha de muerte misma. Mi abuelo no podía moverse. Estaba atrapado en su mirada, en ese abismo que parecían ser sus ojos. No recordaba haber sentido un miedo tan visceral en toda su vida. La mujer levantó un brazo, delgado y huesudo, y señaló algo detrás de él. Giró la cabeza lentamente, con el corazón a punto de estallar. Al principio no vio nada, solo el sendero oscuro por el que había venido. Pero entonces lo escuchó, un susurro, bajo y gutural, como si el bosque mismo le hablara. Se dio la vuelta de golpe, pero la mujer ya no estaba junto al tendedero. Su figura ahora se encontraba mucho más cerca, avanzando hacia él con movimientos torpes pero rápidos, como si sus articulaciones estuvieran rotas. Soltó el saco de madera y corrió. Sentía como el aire helado quemaba sus pulmones, pero no se atrevía a mirar atrás. Los susurros lo seguían, transformándose en risas roncas que resonaban entre los árboles. Era como si el bosque estuviera vivo, burlándose de su desesperación. Cuando finalmente alcanzó el borde del bosque, tropezó y cayó de rodillas. Giró la cabeza por instinto y, en ese momento, la vio una última vez. Estaba de pie al borde de las sombras, mirando con esos ojos vacíos y la sonrisa deformada. Parecía disfrutar de su miedo, como un depredador que juega con su presa. El abuelo no recordaba cómo llegó a casa esa noche. Solo sabía que había corrido hasta que sus piernas no pudieron más. Su madre lo encontró en la puerta, pálido y temblando, incapaz de hablar. Pasaron días antes de que pudiera contar lo que había visto, pero cuando lo hizo, sus palabras fueron recibidas con incredulidad. Sin embargo, no fue el único que vio a la mujer del tendedero. Con el tiempo, más niños comenzaron a hablar de ella, describiéndola con detalles aterradoramente similares.
Algunos incluso aseguraban haberla visto cargando pequeños bultos en su espalda, como si fueran cuerpos envueltos en tela. Las desapariciones continuaron. A veces, en las noches más oscuras, los habitantes del pueblo decían escuchar risas y susurros provenientes del bosque. Nadie se atrevía a salir después del atardecer y las pocas veces que alguien lo hacía, lo encontraban al día siguiente, perdido o, en el peor de los casos, nunca lo volvían a encontrar. Mi abuelo nunca volvió a acercarse al bosque. Cada vez que recordaba esa noche, podía sentir el olor a putrefacción y ver esos ojos negros mirándolo desde la oscuridad. Decía que, aunque nunca más la vio, siempre sentía que estaba cerca, observándolo, esperando. Al terminar de contarme su historia, me miró con seriedad. No salgas de noche, hijo. Y si alguna vez ves un tendedero donde no debería haber uno, corre. Porque ella todavía está ahí, buscando. Esa noche, mientras intentaba dormir, sentí un extraño escalofrío. Me levanté y miré por la ventana, esperando convencerme de que solo eran supersticiones. Pero el corazón me dio un vuelco cuando, en la distancia, entre las sombras de los árboles, vi algo que no debería estar ahí, un tendedero que se balanceaba suavemente, como si una mano invisible lo moviera. Y entonces, percibí el olor. La maldición de las prendas. Nunca olvidaré las noches de mi infancia, cuando mi abuelo se sentaba junto a la chimenea, el rostro iluminado por el fuego crepitante, y nos contaba historias que helaban la sangre. Pero había una, en particular, que me dejó marcado para siempre, una historia que él juraba era la causa de todos los males que azotaban a nuestra familia. Una historia tan perturbadora que, aún ahora, siento el escalofrío recorrerme al recordarla. Mi abuelo decía que todo comenzó con una mujer. Era joven, de aspecto humilde, con las manos ásperas de lavar ropa ajena y un semblante que ocultaba algo oscuro bajo su mirada. En aquellos tiempos, los padres de mi abuela tenían una posición acomodada. Propietarios de tierras y ganados, vivían con relativa tranquilidad en una casona antigua, cuyo patio trasero era un laberinto de árboles frondosos y sombras inquietantes. Fue ahí donde apareció esa mujer, buscando empleo. Mi bisabuela, una mujer devota pero confiada, decidió contratarla para lavar la ropa de la familia. No era raro ver a la mujer inclinarse sobre el lavadero de piedra, las manos enrojecidas por el agua helada, tallando prendas blancas hasta dejarlas relucientes. Todo parecía normal al principio, pero mi abuelo decía que, con el tiempo, los perros comenzaron a comportarse de manera extraña. Aullaban al atardecer, siempre mirando en dirección al lavadero, como si percibieran algo que los humanos no podían ver. Una tarde, mientras mi bisabuela revisaba la ropa limpia que la mujer dejaba secando al sol, notó que faltaban algunas prendas. Al principio pensó que era un descuido, pero el patrón se repetía, faltaban piezas pequeñas, íntimas, como si alguien las hubiera tomado deliberadamente. Sin embargo, no confrontó a la mujer, pues no tenía pruebas y no quería causar un conflicto innecesario. No pasó mucho tiempo antes de que las cosas comenzaran a torcerse de manera inquietante. Mi bisabuelo, un hombre fuerte y robusto, empezó a enfermar. Primero fueron dolores de cabeza, luego fiebres altas que no cedían con remedios comunes. Los médicos de la región no encontraban explicación para su deterioro, y pronto los rumores comenzaron a extenderse entre los vecinos. Alguien había lanzado una maldición sobre la familia. Fue entonces cuando mi abuela, apenas una niña en ese entonces, presenció algo que nunca pudo olvidar. Una noche, mientras dormía, despertó sobresaltada por un extraño sonido proveniente del patio trasero. Al asomarse por la ventana, vio a la mujer de pie junto al lavadero, bajo la tenue luz de la luna. Tenía las manos extendidas y sus labios se movían rápidamente, como si estuviera murmurando algo. A sus pies, las prendas desaparecidas estaban dispuestas en un círculo, salpicadas con lo que parecía ser sangre. El miedo paralizó a mi abuela, quien permaneció escondida detrás de la cortina mientras observaba cómo la mujer recogía las prendas con cuidado y desaparecía en la oscuridad. A la mañana siguiente, decidió contarle a sus padres lo que había visto, pero la reacción de mi bisabuela fue de incredulidad. Solo fue un sueño, le dijo, tratando de calmarla.
pero mi abuelo sabía que no era así. Los días siguientes fueron un descenso al abismo. Mi bisabuelo empeoró rápidamente, su piel se tornó pálida y hablaba en sueños, diciendo cosas incoherentes sobre sombras y voces que lo llamaban desde el otro lado. Mi bisabuela, desesperada, acudió a un brujo local, un hombre conocido en el pueblo por sus conocimientos en magia y sanación. Cuando el brujo llegó a la casa, su expresión se oscureció de inmediato. «Aquí hay algo muy malo», dijo mientras inspeccionaba el lavadero y las inmediaciones de la casa. Sus ojos se detuvieron en el rincón donde mi abuela había visto a la mujer aquella noche y murmuró algo en voz baja que nadie pudo entender. El brujo explicó que la mujer había utilizado las prendas íntimas de la familia para realizar un tipo de brujería conocida como amarre de maldición. Según él, el círculo que mi abuela había descrito no era casual, era un portal simbólico que ligaba el espíritu de la víctima al sufrimiento perpetuo. La única forma de romper la maldición era recuperar las prendas utilizadas y destruirlas en un ritual purificador. Esa misma noche, el brujo realizó un ritual en el patio trasero. El ambiente se volvió sofocante, como si una presencia invisible los rodeara. Mi abuela, aún siendo una niña, recordaba con claridad el olor a incienso mezclado con hierbas ardientes y cómo el brujo recitaba oraciones en un idioma extraño. Pero lo más aterrador ocurrió al final del ritual. El brujo ordenó a mi bisabuela que trajera un objeto personal de la mujer, un pañuelo que ella había dejado olvidado. Cuando lo colocó en el centro del círculo ritual, algo imposible ocurrió. El pañuelo comenzó a arder sin que nadie lo tocara y un grito agudo, inhumano, resonó desde el lavadero. Mi abuela juraba que escuchó risas lejanas mezcladas con aquel alarido, risas que no provenían de ningún ser humano. La mujer nunca volvió a aparecer, y aunque el brujo logró salvar a mi bisabuelo, la familia nunca volvió a ser la misma. Mi abuelo decía que, desde entonces, una sombra parecía seguirlos, un eco de aquella maldición que nunca desapareció por completo. Los negocios de la familia cayeron en desgracia, los campos se secaron y la casona quedó abandonada años después, como si un peso invisible la hubiera consumido. Al crecer, siempre tuve cuidado con mis pertenencias. Nunca dejaba mi ropa en manos de extraños, recordando las palabras de mi abuelo: nunca subestimes lo que alguien puede hacer con algo tan personal como una prenda. Pero lo que más me inquietaba era la sensación de que la historia no había terminado. A veces, al estar solo en casa, juraba escuchar el sonido de agua cayendo, como si alguien lavara ropa en un lavadero inexistente. Hace poco, mientras revisaba viejas fotos de familia, encontré una imagen que nunca había visto antes. Era una foto en blanco y negro de la antigua casona, con el lavadero visible en el fondo. Y ahí, casi imperceptible, había una figura borrosa junto a las sombras. No podía distinguir su rostro, pero su presencia era innegable. Cerré el álbum con manos temblorosas, y desde entonces no he podido dormir en paz. Porque, en el fondo, sé que la maldición nunca se rompió por completo. Y que, de alguna manera, aún nos persigue, esperando el momento adecuado para reclamar lo que cree que le pertenece. El sombrero. De niño, siempre esperé con ansias las historias que mi abuelo contaba. Aunque muchas eran relatos de su juventud, había una en particular que me helaba los huesos cada vez que la escuchaba. Con los años, dejé de pedírsela, no porque no me interesara, sino porque algo en sus ojos al narrarla me hacía sentir que estaba recordando algo demasiado real, demasiado aterrador para ser solo un cuento. Hoy, cada detalle sigue fresco en mi mente, como si yo mismo lo hubiera vivido. Mi abuelo tenía apenas 16 años cuando ocurrió. Era una tarde calurosa en el pueblo. Las calles de tierra se agrietaban bajo el peso del sol y el viento seco cargaba el olor de los huertos cercanos. Según me contó, regresaba de un mandado cuando algo en la plaza central llamó su atención. Allí, entre las piedras gastadas, había un sombrero negro. Era elegante, de ala ancha y perfectamente intacto, como si alguien lo hubiera dejado allí minutos antes. A pesar de su sencillez, había algo en el que destacaba, como si no perteneciera a ese lugar. Mi abuelo no lo pensó dos veces. Lo tomó,
sacudió el polvo con las manos y se lo puso. Le quedaba un poco grande, pero sintió que le daba cierto aire de distinción, como si al usarlo fuera alguien más importante. Durante el resto del día, paseó por el pueblo con su nuevo hallazgo, incluso recibiendo algunas miradas curiosas. Esa noche, después de cenar, lo dejó sobre una silla en su habitación y se acostó a dormir. Fue entonces cuando todo comenzó. La primera señal de que algo no estaba bien llegó cerca de la medianoche. Mientras intentaba conciliar el sueño, escuchó pasos en el techo. En un principio pensó que se trataba de un gato o un perro callejero, pero el sonido era pesado, como si alguien estuviera caminando de un lado a otro. Se quedó inmóvil, escuchando con atención. Los pasos no solo eran lentos y deliberados, sino que parecían detenerse justo sobre su cama, como si algo estuviera escuchándolo respirar. Se armó de valor y salió al patio con una lámpara de aceite. Nada. Ni un alma, ni un animal. Solo la brisa nocturna que hacía crujir las ramas de los árboles cercanos. Decidió no darle más importancia y regresó a su cama. Sin embargo, a partir de esa noche, los pasos se convirtieron en una constante. Cada vez que se apagaban las luces, cada vez que el pueblo entero caía en el silencio, esos pasos regresaban. Una semana después, los sucesos se intensificaron. Además de los pasos, comenzó a escuchar susurros. Al principio eran apenas perceptibles, un murmullo que parecía venir de algún rincón oscuro de la habitación. Pero pronto se hicieron más claros. Eran voces, múltiples voces, como si un grupo de personas estuviera hablando en un idioma que no reconocía. A veces reían, a veces lloraban, y otras simplemente repetían palabras ininteligibles. Una noche, el miedo lo consumió por completo. Se despertó de golpe, sintiendo una presión en el pecho. Incapaz de moverse, vio, de reojo, una sombra en la esquina de su habitación. Era alta, más alta que cualquier hombre que hubiera conocido, y aunque no tenía rostro, sus ojos, o al menos lo que él creyó que eran ojos, lo observaban fijamente. Se quedó allí, inmóvil, hasta que la figura desapareció con el primer rayo de sol. A la mañana siguiente, decidió deshacerse del sombrero. Lo llevó hasta un río cercano y lo lanzó al agua, viendo cómo se alejaba arrastrado por la corriente. Pensó que con eso todo terminaría, pero estaba equivocado. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, algo lo despertó. Esta vez no fueron pasos ni susurros, sino un golpe seco contra su ventana. Cuando se asomó, lo vio. Allí, de pie bajo la tenue luz de la luna, estaba el hombre sin rostro. Era alto, muy delgado, y vestía un traje negro que parecía absorber la luz. En su mano sostenía el sombrero que mi abuelo había lanzado al río. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que lo señalaba con un dedo huesudo y largo, como si quisiera decirle algo que no podía expresar con palabras. Mi abuelo cerró las cortinas de un tirón y pasó el resto de la noche rezando. Al día siguiente, pidió ayuda a un anciano del pueblo conocido por sus conocimientos sobre lo sobrenatural. Este hombre, al escuchar la historia, palideció. Le explicó que el sombrero no era un objeto común. Pertenecía a alguien o algo que lo estaba buscando. No debiste tocarlo, le dijo con voz grave. Ahora te está siguiendo. Desesperado, mi abuelo preguntó qué podía hacer para deshacerse de aquello. El anciano le sugirió un ritual. Debía dejar una ofrenda en el lugar donde encontró el sombrero, algo que fuera valioso para él. Mi abuelo, sin pensarlo mucho, dejó un rosario que había pertenecido a su madre. Lo colocó en la plaza al caer la noche, justo donde había encontrado el sombrero, y regresó a casa con la esperanza de que todo terminara. Durante un tiempo, las cosas parecieron volver a la normalidad. Los pasos cesaron, los susurros desaparecieron y el hombre sin rostro no volvió a aparecer. Sin embargo, mi abuelo siempre sintió que algo lo observaba, incluso en los días más tranquilos. Aunque nunca volvió a ver al hombre, a menudo soñaba con él. En esos sueños, el hombre sin rostro estaba de pie, inmóvil, señalándolo con ese dedo largo y huesudo. Años después, cuando mi abuelo me contó esta historia, su voz temblaba.
No era el temblor de la vejez, sino el de alguien que ha visto algo que no puede explicar. Me confesó que, hasta el último día de su vida, nunca pudo deshacerse por completo de la sensación de ser observado. Y yo, cada vez que paso por la plaza del pueblo, no puedo evitar mirar al suelo, preguntándome si algún día encontraré algo que nunca debí tocar. El lamento de la noche. Siempre he pensado que los recuerdos de la niñez se mezclan con las leyendas familiares de tal forma que uno nunca sabe dónde termina la realidad y dónde empieza la fantasía. Sin embargo, hay historias que se sienten más vívidas con cada narración, historias que dejan huella y que, al recordarlas, erizan la piel con la misma intensidad de la primera vez. Esta, en particular, se remonta a 1998, cuando mi tío decidió comprar un rancho en Veracruz. Tenía la idea de convertirlo en un lugar de descanso para la familia, con amplios espacios para la siembra y el cuidado de algunos animales. Parecía una buena oportunidad para alejarnos de la ciudad y disfrutar de la vida en el campo. Lo que jamás imaginamos fue la serie de sucesos que marcarían a todos los que pusieran un pie en ese lugar. Recuerdo claramente la primera vez que lo visité. Era un rancho grande, con una casa principal construida sobre una base de ladrillos oscuros. El techo era de teja envejecida y las ventanas eran amplias, aunque en la noche parecían bocas abiertas llamándote desde la oscuridad. Detrás de la casa principal se extendía una gran milpa, y más allá se veían algunos árboles dispersos y veredas que conducían hasta una pequeña barranca por donde corría un riachuelo. Era un lugar tranquilo durante el día, pero cuando caía la noche, todo cambiaba. La primera señal de que algo no andaba bien llegó con relatos de los trabajadores locales. Contaban que al anochecer se oía el llanto de una mujer. Aseguraban que el sonido parecía desplazarse entre las hileras de maíz, un lamento que a veces resonaba cerca de tu oído y, un segundo después, se escuchaba a metros de distancia. Siempre lo atribuimos a la superstición y a las leyendas populares hasta que, por insistencia de mi tío, pasé un par de noches en el rancho para verificar esos rumores. Era escéptico, aunque me llamaba la atención la certeza con que hablaban los peones más veteranos. La primera noche que me quedé a dormir, estuve inquieto sin saber muy bien por qué. El viento soplaba contra las ventanas y producía un silbido monótono que se enredaba con los crujidos de la madera. En torno a las 11 de la noche, el viento pareció cesar de golpe. Un silencio denso invadió la casa. Caminé hacia la ventana de mi habitación y aparté ligeramente la cortina. Todo estaba oscuro. Entonces lo escuché, un sollozo tenue, frágil, como si alguien llorara con contención. Di un paso atrás, extrañado. No podía identificar de dónde venía el lamento. Parecía provenir del patio, pero no había nadie en el exterior. El llanto cesó súbitamente y luego se oyó de nuevo, esta vez un poco más lejos, como si se moviera con el viento. Me quedé petrificado. Al día siguiente, decidí hablar con uno de los trabajadores más antiguos. Era un anciano con el rostro curtido por el sol. Él asentía con la cabeza cuando le expliqué lo que escuché. Con voz grave, me advirtió que no era la primera vez que algo así sucedía en ese rancho. Comentó que había leyendas de que en los terrenos vecinos aparecía la Llorona, un espíritu maldito que vagaba buscando a sus hijos perdidos. Me dijo que los ancestros de esa zona llevaban generaciones hablando de apariciones y sucesos inexplicables, sombras recorriendo las milpas, pisadas que se marcaban de la nada en la tierra. Su relato me perturbó, pero me negué a creer ciegamente en algo sobrenatural. Esa misma tarde, quise investigar por mi cuenta. Recorrí la milpa con calma y no encontré nada fuera de lo normal hasta que, en una parte del campo enlodado, descubrí huellas descalzas marcadas con claridad. Eran huellas pequeñas que, de pronto, desaparecían a mitad del surco, como si la persona que las hubiera dejado hubiera salido flotando o se hubiese desvanecido en el aire. Mi primera reacción fue atribuirlo a una broma, quizá alguien quería asustarnos, pero no había otras pisadas alrededor, ni se veía rastro de pasos que dieran la vuelta. Era imposible que alguien hubiera llegado hasta allí sin dejar más huellas. El hallazgo me dejó un nudo en la garganta. Decidí llevar una grabadora de video para documentar cualquier fenómeno durante la noche.
Puse el dispositivo en la ventana que daba al patio, asegurándome de que la batería estuviera al 100%. Cuando llegó la madrugada y escuché el primer lamento, me apresuré a encender la grabadora. De inmediato noté que la batería estaba casi vacía, algo imposible porque la había verificado solo unos minutos antes. Era como si algo la hubiese drenado. Impotente, me asomé por la ventana con la cámara sin funcionar y en ese momento sentí un aliento helado recorrer mi nuca. Fue tan real que me giré bruscamente esperando encontrar a alguien detrás de mí, pero no vi nada. El llanto se había acallado y yo sentía una opresión en el pecho, como si todo el aire se hubiese vuelto más denso de pronto. Luego de aquella noche, mi tío decidió advertir al resto de la familia para que se abstuvieran de visitar el rancho después del anochecer. Los trabajadores comenzaron a irse antes de que cayera el sol. La milpa empezó a descuidarse, y poco a poco, el rancho se convirtió en una propiedad inhabitable. Pero la cosa no terminó allí. Algunos meses después, mi tío optó por venderlo, pensando en recuperar al menos parte de su inversión. Yo regresé a la ciudad, convencido de que había vivido algo que no podía explicar con la lógica. Sin embargo, creí que, al desprendernos de aquella tierra maldita, todo quedaría en el pasado. Me equivoqué por completo. Pasaron varios años sin que nada extraño sucediera. La vida siguió su curso, y yo incluso comencé a dudar de mi propia experiencia en el rancho, atribuyendo los sucesos a la sugestión y al miedo. Sin embargo, todo dio un giro inesperado cuando en mi propia casa empecé a percibir señales parecidas. Mi casa estaba en las afueras de la ciudad, un lugar tranquilo con un patio mediano y un pequeño huerto en la parte trasera. Una noche, me encontraba preparando café cuando sentí un extraño hormigueo en la nuca, exactamente como aquella vez en el rancho. Me quedé quieto, escuchando atentamente. Fue entonces que oí un gemido distante, casi un murmullo. Apagué la cafetera y caminé con cuidado hacia la ventana. Parecía que el sonido provenía de mi jardín. Mi corazón latía con fuerza. Abrí la puerta con cautela y salí al exterior. El aire estaba helado, a pesar de que era una noche templada. Allí, en la oscuridad, creí ver una sombra moverse entre los árboles frutales, como un haz pálido que se desvanecía antes de que mis ojos pudieran atraparlo. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba el aliento gélido detrás de mi cuello en Veracruz, la grabadora sin batería y las huellas imposibles en la milpa. Al día siguiente, encontré marcas en la tierra del patio trasero, como si alguien hubiese estado caminando descalzo sobre la tierra húmeda. Sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. ¿Cómo era posible que un fenómeno que yo creía atado a ese rancho maldito ahora se presentara en mi propia casa? Intenté buscar explicaciones razonables. Revisé la barda perimetral del patio y no encontré señales de que alguien la hubiera escalado. La puerta estaba asegurada, y ninguna de mis mascotas presentaba indicios de haberse escapado o haber ensuciado sus patas. Sin embargo, las huellas estaban ahí, clavadas como un testimonio perturbador de que algo había irrumpido en mi espacio. A partir de ese momento, mi rutina cambió radicalmente. Poner un pie afuera después del atardecer me causaba pavor. De día, todo parecía normal, pero en cuanto la luz se desvanecía, la atmósfera se tornaba tensa, como si el aire se cargara de una presencia que me vigilaba. Conforme avanzaban las semanas, comencé a oír lamentos cada vez más claros, sobre todo entre las 2 y las 3 de la madrugada. No quería creer que fuera la misma entidad. Pensaba que tal vez mi mente me jugaba malas pasadas por el estrés acumulado. Pero el llanto era tan palpable que despertaba a mi perro, el cual se erizaba y empezaba a ladrar con furia contra un rincón oscuro del patio. Esa imagen me ponía la piel de gallina, porque era como si mi mascota pudiera ver algo que mis ojos no detectaban. Varias veces encendí la luz para revisar, y no había nada, salvo esa sensación gélida que me hacía tiritar. Una madrugada, me armé de valor y tomé mi celular para intentar grabar el sonido. Salí al patio y me quedé de pie junto a la puerta para no aventurarme más en la oscuridad. El viento arrastró un gemido lastimero que parecía surgir de cada rincón. Cuando quise activar la cámara, la pantalla del celular empezó a parpadear hasta quedarse en negro.
El dispositivo se reinició sin razón aparente y no volvió a encender correctamente hasta que regresé al interior de la casa. Sentí, una vez más, ese aliento frío en la nuca. Fue casi imperceptible, pero bastó para acelerarme el pulso. Parecía que aquella presencia, o lo que fuera, seguía atormentándome, negándose a ser captada por ningún aparato electrónico, como si se alimentara de su propia invisibilidad. Con el paso de los días, la situación empeoró. La tensión era tan grande que apenas lograba dormir. Empecé a notar sombras que cruzaban el pasillo en plena madrugada. Cuando me asomaba, no veía nada, pero era imposible negar lo que mi vista captaba fugazmente, figuras oscuras, delgadas, tan rápidas que se fundían con las paredes. Llegué a dudar de mi cordura. Busqué ayuda en libros de folclore mexicano, intentando encontrar algún ritual de protección, algo que me devolviera la paz. Sin embargo, nada parecía suficiente. Oía crujidos en las puertas cuando todo estaba cerrado, golpes sutiles en la madera, susurros que me impedían conciliar el sueño. Fue entonces que comprendí el verdadero alcance de aquella leyenda del rancho en Veracruz. No se trataba solo de una superstición local, sino de una fuerza ancestral que se aferraba a quienes la habían presenciado. Estábamos marcados de alguna manera, como si en el momento en que el llanto nos encontró, hubiéramos sido elegidos para llevar esa carga a donde fuéramos. Las historias de gente que veía a la Llorona por generaciones no eran simples cuentos para asustar. Había algo real detrás de cada testimonio. Algo que, al presenciarlo, se volvía una sombra eterna, siguiendo a quien se atreviera a buscarla. Desesperado, recurrí a una pariente que conocía oraciones y rezos antiguos, heredados de sus abuelos. No fue un diálogo extenso, simplemente le expliqué que estaba viviendo un tormento similar al que nos narraron en el rancho. Ella me dio un rosario y una medalla bendita. Me recomendó encender velas en el patio y rezar con fe cada noche, pidiendo a las almas errantes que se alejaran. Lo hice sin estar seguro de que fuera a funcionar, pero estaba dispuesto a probar cualquier cosa. Durante una semana, repetí el mismo ritual. Encendía una vela en el jardín, recitaba las oraciones y procuraba no pensar en los escalofríos que me recorrían el cuerpo. La primera noche, el llanto se escuchó lejano y confuso. La segunda, apenas percibí un murmullo. Y así, poco a poco, los sonidos se hicieron menos frecuentes. No me atrevía a creer del todo en mi suerte, temía que fuera solo un silencio momentáneo. Pero al cabo de un mes, no volví a sentir esa presencia que tanto me había aterrado. El clima en mi casa se tornó más ligero, como si se hubiera marchado una nube oscura que empañaba cada rincón. Han pasado varios años desde entonces, y todavía me tiembla la voz cuando cuento esta historia. Me han preguntado si lo que viví fue un engaño de mi mente o un fenómeno paranormal auténtico. Yo solo sé que hay cosas que no podemos explicar con facilidad. Cada vez que escucho un lamento en la lejanía, no puedo evitar recordar aquella noche en el rancho, la batería agotada en cuestión de segundos, las pisadas que desaparecían, el aliento helado que me erizaba la piel. Y, sobre todo, el miedo atroz a la oscuridad que se instala en uno cuando presiente que no está solo. A veces, cuando duermo en mi cuarto, todavía tengo pesadillas. Soñaba, y a veces sigo soñando, con la mujer de largos cabellos que flota entre los maizales, con su rostro borroso y su llanto desgarrador. En esos sueños, me quedo paralizado ante su imagen, incapaz de correr o gritar. Luego despierto empapado en sudor, con el corazón a punto de estallar y la certeza de que, aunque duerma con la luz encendida, esa presencia sigue merodeando en alguna parte. Siempre me pregunto si volverá, si un día la encontraré otra vez, de pie en mi patio, con sus huellas imposibles clavadas en la tierra. Ese pensamiento no me abandona. Ese pánico a lo desconocido me acompaña, recordándome que hay fuerzas que trascienden el tiempo y el espacio, y que, una vez que te eligen, no se van jamás. Aunque trato de llevar una vida normal, hay noches en que el viento me susurra algo que no comprendo, y mi perro se inquieta como si viera una silueta tras la barda. Entonces recuerdo lo que dijo el anciano en Veracruz: es la Llorona, aquí la han visto por generaciones. Y pienso que hay historias que nunca mueren, que viajan con uno aunque uno se mude de casa o incluso de ciudad. Historias que te roban el sueño y, a veces, la cordura.
Historias que te enseñan a temerle a la noche y a su silencio, porque uno nunca sabe cuándo un sollozo lejano se convertirá en un grito desgarrador justo detrás de tu oído, sin dejarte más remedio que rezar para que, al abrir los ojos, todo sea solo una pesadilla pasajera. Sin embargo, a pesar de los rezos y las velas, nunca estaré completamente seguro de que se haya marchado. Tal vez únicamente aguarde en la penumbra, esperando el momento para recordarme que el llanto, una vez que lo escuchas, te ata con hilos invisibles. Ese es el terror más grande, saber que, de alguna forma, el rancho sigue vivo en mi mente y con él una presencia que jamás podrá ser contenida por las paredes de ninguna casa. Ahora, cada que veo las manchas de humedad en mi cuarto o escucho un crujido en la mitad de la noche, me invade la certeza de que este no es solo un mal recuerdo, sino un recordatorio constante de que hay fuerzas mucho más antiguas que nosotros, dispuestas a apoderarse de nuestros miedos y convertirlos en su hogar. Y así vivo, con la puerta asegurada y el corazón encogido, mirando la oscuridad con recelo, convencido de que la historia que empezó en aquel rancho jamás terminará. La herencia penumbrosa. Siempre creí que heredar algo de mi abuelo sería motivo de orgullo, una manera de conectar con la historia de mi familia y honrar sus recuerdos. Nunca imaginé que lo que me dejaría sería una casa en lo profundo de Michoacán, un lugar que ni siquiera aparecía en algunos mapas, con un silencio que parecía más antiguo que las propias montañas. No me costó trabajo decidir que aquella propiedad debía mantenerse en la familia. Con entusiasmo, preparé un viaje junto a mis primos, seguro de que compartiríamos anécdotas frente a un fogón y evocaríamos el calor de las tradiciones del pueblo. Pero si en aquel entonces hubiera sabido lo que nos aguardaba, jamás habría puesto un pie en esa casa ni habría permitido a los demás pasar una sola noche en su interior. Mi abuelo había muerto cuando yo era apenas un niño, así que no tenía grandes memorias de él, apenas un par de fotografías donde lo veía alto y serio, con un sombrero que parecía heredarle una sombra perpetua en el rostro. Días antes de que mi tío me entregara las llaves, mi madre me confesó que casi nadie iba a ese pueblo porque la vida en el rancho era dura y las leyendas locales eran aún más intensas que en otros rincones de Michoacán. Me sonreí con cierto escepticismo. Todo pueblo tiene sus historias de fantasmas y brujas y me resultaba casi folclórico que siguieran vigentes en pleno siglo XXI. No me tomé tan en serio la advertencia de mi madre ni las miradas llenas de recelo de mis tíos. Cuando llegamos a la casa, el cielo comenzaba a oscurecer y el color rojizo del atardecer se mezclaba con el verde oscuro de los cerros. La construcción parecía abandonada, las paredes estaban manchadas por años de lluvia y humedad, las ventanas cubiertas de una capa de polvo que reflejaba la luz del sol poniente, dándole un tono anaranjado tétrico a los cristales. Había un viejo portón de madera que crujió cuando lo empujamos para entrar. Dentro, las habitaciones olían a encierro y polvo. Un silencio abrumador envolvía cada rincón, interrumpido únicamente por el eco de nuestros pasos sobre las tablas del piso. Cualquier voz que intentáramos alzar parecía sofocada por aquellas paredes que estaban impregnadas de un pasado remoto. La primera noche llegó más rápido de lo que esperábamos. Ni siquiera tuvimos tiempo de arreglar bien las cosas antes de que la oscuridad se adueñara del rancho. El foco principal del corredor parpadeaba, como si aquel bombillo fuera demasiado viejo para cumplir su función. Con una linterna en mano, revisé los cuartos y elegí uno que, si bien tenía la ventana rota, me pareció menos sofocante que los demás. Mientras me acomodaba, escuché algo que, en un principio, atribuí al viento, un golpeteo constante sobre la pared exterior. Parecía el roce de una rama contra la superficie, o quizá las ráfagas de aire jugando con alguna puerta suelta. Sin embargo, en ningún lugar del interior encontré ramas cercanas ni evidencias de que pudiera tratarse de alguna corriente de aire. Decidí no darle importancia. Tras un largo viaje en auto, caí rendido en la cama, convencido de que solo necesitaba descansar. A la mañana siguiente, cuando salimos al pequeño patio para desayunar, noté las expresiones de desconcierto en el rostro de mis primos. Me señalaron la puerta principal. Allí, impresas con claridad, se marcaban varias huellas de manos, como si alguien las hubiera apoyado durante la noche, dejando manchas grasientas sobre la madera.
Uno de mis primos sugirió que quizá habían sido nuestras propias manos sucias, ya fuera al abrir la puerta o al revisarla, pero no tenía sentido. Se veía claramente que las marcas eran más grandes y más delgadas que las nuestras, casi como si fueran manos de alguien de mayor edad, sin embargo con dedos extrañamente alargados. Además, todas apuntaban hacia adentro, como si esa presencia quisiera forzar la entrada y no salir. Por un momento, un silencio pesado se instaló entre nosotros. No sabía qué decir ni cómo explicarlo. Decidí atribuirlo a alguna broma, quizá hecha por muchachos del pueblo. Me prometí averiguar más tarde si alguien solía merodear por esa zona para asustar a los forasteros. Fue entonces que uno de los vecinos, un hombre de edad avanzada que nos vio en el patio, se acercó para darnos la bienvenida. Con la voz apagada y un tono que casi sonaba a reproche, nos comentó que esa propiedad había pertenecido a una mujer que todos en la región conocían como la bruja. Contaba la gente que practicaba rituales en su patio trasero, sacrificando animales y murmurando conjuros que nadie entendía. Cuando murió, había jurado que cualquier persona que intentara vivir en esa casa sufriría las consecuencias de su maldición. Recuerdo haber fingido indiferencia en ese momento, como si las leyendas de brujas me resultaran insignificantes, pero no pude evitar un escalofrío al ver la seriedad de aquel vecino. Me contó que nadie se atrevía a pisar ese lugar de noche, excepto por necesidad extrema. Luego se marchó tan rápido como había llegado, dejándonos con un nudo en la garganta y sin habernos dado tiempo de responderle. Al caer la tarde de ese segundo día, comenzamos a notar sucesos que nos inquietaron más que los golpes de la noche anterior. El perro de mi primo, un mestizo de mirada juguetona, comenzó a ladrar hacia la nada. Se plantaba en un rincón de la sala, con el lomo erizado, gruñendo como si algo o alguien estuviera frente a él. No importaba cuánto lo llamáramos, se rehusaba a moverse. Parecía hipnotizado u obligado a mantener la vista fija en aquel punto vacío. El ambiente en la casa se volvió más denso. El calor sofocante de Michoacán se mezclaba con una sensación helada, como si una corriente invisible atravesara los pasillos. Intentaba encontrar alguna explicación lógica, quizás ratones en las paredes o el crujir de la madera antigua, pero no podía ignorar la certeza de que algo muy extraño estaba ocurriendo. Ya entrada la noche, las luces comenzaron a parpadear de manera errática. Los focos se encendían y apagaban sin que pudiéramos controlarlos, y en más de una ocasión juraría haber escuchado pasos arrastrándose por los corredores, como si alguien caminara descalzo sobre el piso de madera. Mi primo, quizá el más escéptico, empezó a discutir la posibilidad de que la casa tuviera problemas eléctricos o que la red de distribución de la zona fuera inestable. Yo deseaba creer eso. Pero cada vez que verificábamos los cables, todo lucía en orden. Al final, decidimos acostarnos, procurando convencernos de que al día siguiente llamaríamos a un electricista o a alguien que pudiera revisar los desperfectos. Sin embargo, aquella noche nada fue normal. Me desvelé atento a cualquier ruido, sintiendo como mi corazón latía con fuerza, golpeando en mis oídos. Había oscuridad total y un murmullo sutil que no lograba identificar si era el viento, el roce de los árboles o un susurro proveniente de algún lugar remoto de la casa. Empecé a rezar en silencio. Ni siquiera recordaba la última vez que recé, pero en ese instante, mis pensamientos se volcaron hacia una plegaria que me resultaba extraña, como si las palabras fluyeran solas en mi mente. De pronto, escuché un golpe seco en la ventana del cuarto y vi un destello a través de la tela rota de la cortina. Algo se desplazó por la oscuridad y desapareció. Salté de la cama, respirando con dificultad. Las sombras parecían moverse a mi alrededor, adoptando formas imposibles. Cuando el silencio regresó, me atreví a salir a revisar, pero no encontré nada más que un olor rancio que, por un segundo, me recordó a carne podrida. En la mañana, el terror no amainó. Mi primo menor despertó con arañazos en el pecho. Eran marcas finas pero profundas, como si alguien hubiera clavado en su piel unas uñas larguísimas. Él estaba pálido y no recordaba nada, salvo un sueño confuso en el que una figura femenina entraba a su cuarto y se inclinaba sobre su cuerpo. No eran rasguños de animal, pues las marcas eran demasiado perfectas y tenían una extraña simetría. Todo el mundo se alarmó.
Las risas que habíamos tenido el primer día se apagaron. Mi prima comenzó a decir que debíamos irnos de la casa antes de que algo peor ocurriera. Yo también lo deseaba, pero sentía que abandonar la propiedad significaría aceptar que algo maligno, algo que no comprendíamos, nos estaba expulsando. Aún así, no podíamos negar que la atmósfera se había vuelto irrespirable. Ese día, el aire era sofocante y nadie tenía apetito. Algunos quisieron salir a caminar para despejar la mente, pero la sola idea de quedarme solo en la casa me aterraba. Preferí acompañarlos y mantener a todos unidos. Mientras recorríamos un viejo camino de terracería, escuchamos, a lo lejos, un lamento agudo que provenía de las cercanías de la casa. No sonaba a animal herido, ni a un sonido humano reconocible. Era un aullido prolongado y gutural que heló la sangre de cada uno de los que estábamos presentes. Todos nos detuvimos sin saber qué hacer. Uno de mis primos juró ver una silueta extraña entre los matorrales. Quise acercarme, pero algo me paralizó, un terror primitivo me decía que lo mejor era retroceder. Cuando volvimos, anochecía y la casa parecía aún más lúgubre. Las paredes se alzaban como testigos mudos de lo que habíamos escuchado. El perro ya no quería entrar. Tiraba de la correa para alejarse lo más posible de la puerta principal. Entre sus gemidos y la tensión que se sentía, propuse quedarnos en el patio, cerca de una fogata improvisada. La noche avanzó en un silencio inquietante y el fuego era nuestro único consuelo. Sin embargo, pasado un rato, las llamas comenzaron a chisporrotear de un modo extraño, como si algo las sofocara. Un viento frío se levantó de repente, agitando la maleza seca que nos rodeaba. Me costaba articular palabra, como si cada vez que abría la boca, algo me impidiera emitir sonido. De pronto, sentí un mareo leve y la necesidad de mirar hacia la casa. En una de las ventanas del piso superior, me pareció ver un rostro pálido que me observaba con ojos hundidos. Duró apenas un instante, pero fue suficiente para acelerar mi corazón y hacerme retroceder. Quise gritar para que mis primos lo vieran también, pero mi voz no salió. Uno de ellos notó mi expresión de pánico y me agarró del brazo. Se lo señalé con la mirada, pero cuando enfocó en la ventana, no había nada, solo una penumbra sólida que se extendía hasta el techo. Decidimos entrar para buscar nuestras cosas. Era evidente que ninguno de nosotros volvería a pasar la noche en ese lugar. Caminábamos en grupo, con linternas en mano, iluminando cada esquina y cada pared. Algunos muebles chirriaban como si algo los empujara levemente. Daba la impresión de que cualquier mueble, puerta o ventana podía tener vida, como si aquella bruja que supuestamente habitó la casa hubiera dejado parte de su esencia impregnada en cada objeto. Pasamos por el corredor principal y escuchamos pasos detrás de nosotros. Nos giramos con brusquedad y no vimos nada. Aún así, se sentía una presencia pesada, un aliento que agrietaba el aire y nos hacía temblar. Cuando por fin salimos con nuestras maletas, el último en cruzar el umbral dijo que sintió como lo sujetaban por la espalda, como si unas manos huesudas se aferraran a él tratando de impedirle escapar. Logró soltarse dando un tirón desesperado y corrió hasta alcanzar la camioneta. Nadie preguntó nada, porque su rostro ya lo decía todo. Partimos con el corazón en la garganta, como si estuviéramos huyendo de un peligro que apenas si comprendíamos. En el camino de regreso al poblado más cercano, nadie habló. Solo escuchábamos el golpeteo del motor y el ladrido del perro, que aullaba con un tono lastimero. Nos detuvimos en un hotel de paso esa noche, y allí fue donde mi primo revisó de nuevo las marcas de su pecho. Notó que tenían unas líneas más, casi como si hubieran crecido o extendido sus bordes. Aquello desató un ataque de nervios en todos nosotros. Aunque nos esforzábamos por mantener la calma, sabíamos que ese lugar nos había marcado, literalmente, y que tal vez su influencia aún nos seguía. Nunca denunciamos lo sucedido con las autoridades porque, en realidad, ¿cómo explicarlo? ¿Cómo decir que escuchamos pasos, vimos sombras y sentimos algo que parecía provenir de otro mundo o de un rincón prohibido de la realidad? Pasaron días antes de que nos reuniéramos de nuevo en casa de mis tíos para debatir qué haríamos con aquella propiedad. Ninguno quería volver. Algunos proponían derribarla, otros venderla a algún extraño.
pero el miedo a que alguien más cayera víctima de la maldición nos detenía. Acordamos dejarla abandonada, al menos hasta que encontráramos el valor para hacer lo correcto. Desde entonces, cada vez que intento dormir, las imágenes de esa noche regresan a mi mente. El golpe contra mi ventana, las manos impresas en la puerta, las luces parpadeando sin control, las marcas en el cuerpo de mi primo y la sensación opresiva de ser observado por algo que no está vivo, pero que puede mover objetos. Provocar arañazos y escuchar nuestros temores más profundos. Mis sueños están llenos de pasillos oscuros y rostros sin ojos que se asoman tras las puertas. A veces me despierto con el corazón latiendo a 1000 por hora, sintiendo que alguien está parado junto a mi cama, espiándome en silencio. Al encender la luz, no veo nada más que mi propia sombra en la pared, pero ya no puedo conciliar el sueño con la misma tranquilidad de antes. Hay noches en las que creo escuchar un llanto sordo o un aleteo de pájaros negros. Mi madre me dice que podría ser mi conciencia afectada por el estrés, que todo se solucionaría con terapia o con un rezo profundo. Sin embargo, en mi interior, algo me dice que, a menos que esa casa sea destruida por completo o sea purificada por alguien que conozca los ritos adecuados, su influencia seguirá viva, latiendo como un corazón perverso en la oscuridad de Michoacán. Me consuelo pensando que, al menos, no estoy solo en mis recuerdos. Pero lo que viví allí es tan real que, por más tiempo que pase, la sombra de aquella bruja y su maldición seguirá acechándome. Tal vez un día regresaré con personas que sepan de limpias y de rezos antiguos. Quizá enfrentaremos aquel poder para que mi familia recupere la tranquilidad y la historia no se repita con alguno de mis hijos o sobrinos. Sin embargo, no puedo negar que aún me invade el terror cada vez que pienso en esa vieja puerta con marcas de manos y en esas noches de insomnio en las que sentía que alguien o algo me observaba desde las esquinas más oscuras de la habitación. Hoy, cada vez que cierro los ojos, recuerdo el silencio pesado de aquel rancho, el viento que susurraba invocaciones imposibles y esa presencia agazapada más allá de la razón. Y aunque han pasado los años, la sensación de opresión no me abandona. Es como si la bruja todavía se aferrara a nuestra sangre, recordándonos que su maldición no se quedó atrapada entre cuatro paredes, sino que ahora habita en nuestras pesadillas, impidiendo que conciliemos el sueño y amenazando con volver a cobrarse un precio aún más alto cuando bajemos la guardia. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Esto nos ayudará mucho a crecer. Nos vemos el próximo video.